Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a ver en este día, continuar con esta parte de la falla de Israel, la parte 3, específicamente los parámetros de la salvación. Estamos viendo el versículo número 11, que dice, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eh, y vamos a ver la parte de por qué no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Veíamos la semana pasada este contraste entre Jonás y el pueblo de Israel, como la reacción diferente de Nínive, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y eh, en el caso de Pablo, cuando escribe Romanos, Pablo sabía que el plan de Dios, como lo debemos de saber también nosotros, con el Evangelio es que se ha predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el plan de Dios para el Evangelio, o con el Evangelio, mejor dicho. Y el propósito del plan de Dios, pues es para ser discípulos. No sé si recuerde, lo dice Mateo 28:19, que lo conocemos nosotros como la Gran Comisión. Entonces, Pablo, en el principio de Romanos, él ya había dicho, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí está básicamente resumido. ¿A quiénes? A todo el que cree. Judíos primeramente y también a los griegos. Entonces, sin lugar a duda, eh, esta es una de las razones por las cuales Pablo siempre testificaba primero en una sinagoga y luego en un lugar de culto, u otro lugar de culto judío, y luego, ya que les predicó a ellos, iba con los gentiles. Esto causaba gran indignación, a los judíos, obviamente. Nunca estaban de acuerdo a escucharle porque ya sabían su modus operandi, que iba a ir en algún punto de su visita a los gentiles. Entonces, a medida que más y más judíos creían en Jesús y más judíos eran salvos, más empezaron a estar en contra de Pablo y más empezaron a perseguir a la iglesia porque para ellos es inconcebible que haya espacio para los gentiles. En Juan capítulo 16, versículo 1 y 2, Jesús ya había advertido que iba a suceder esto. En Juan capítulo 16, versículo 1 y 2, si me acompaña, por favor. Juan capítulo 16, 1 y 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, eh, si usted recuerda la historia en Hechos 21, que cuenta Pablo, que cuando lleva a 4 hombres judíos que habían hecho un voto, no sé si recuerde, para llevar una purificación ritual propia de los judíos, dice en 21 de Hechos, versículo 27 al 29, que unos judíos de Asia, cuando lo vieron en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, enseña contra la ley, enseña contra este lugar y además ha metido a griegos, fue la acusación, falsa acusación que se le dio, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, que es santo. Eh, y esta conjetura o esta falsa difamación se hizo, y lo explica la escritura en el versículo 29, que fue porque lo habían visto con unos gentiles, que era Trófimo de Éfeso, y ellos pensaron, pues como andaba con él hace un momento, y lo hemos visto seguido con él, pues fue al que metió al templo, pero no fue de esa manera. Entonces, esta ha sido, fue y ha sido la actitud de los judíos. ¿Por qué digo que ha sido hasta el día de hoy? Porque aún sigue siendo. En el Estado moderno de Israel, la mayoría de los judíos, incluyendo muchos que no son religiosos, sienten ese resentimiento muy fuerte, esa oposición muy fuerte hacia los cristianos en su país. Yo sé
y que los judíos, y si usted no lo sabe, se lo comparto, los judíos consideran falsas todas las demás religiones a excepción de la suya. Y son un poco, bueno, no un poco, bastante exagerados en cuanto al cristianismo específicamente. Censuran, como censuraron a los judíos de Jerusalén cuando empezaron a predicar el evangelio, y en este caso que ponemos de ejemplo en Hechos 21 cuando Pablo entró al templo, porque ven al cristianismo como una religión, gentil. Específicamente lo ven contra el pueblo y contra la ley. O sea, es un ataque para ellos directo hacia su religión. Entonces, es una de las razones por las cuales ellos no hacen muchos esfuerzos en realidad de convertir gentiles al judaísmo. Al contrario, son más trabas que puertas abiertas, por así decirlo. Entonces, para los judíos no podría ser nada más devastador que el hecho de recordarles que no hay diferencias entre judíos y gentiles, o entre judíos y griegos, como dice en el versículo número 12. Dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquellos judíos cuyo más grande orgullo se basaba en la creencia de que eran superiores, usted imagínese este escenario, que yo soy superior a todos los demás pueblos, siempre he creído esto, generaciones y generaciones han pasado y creemos lo mismo y seguimos creyendo lo mismo. En la vida se iban a humillar para aceptar la verdad de que soy igual a todos los demás. En Gálatas 3, versículo 28 y 29, Pablo da un mensaje muy fuerte a la iglesia en Galacia referente a esto. Vamos a leerlo. Gálatas 3, 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y no solamente eso, el apóstol dijo en cuanto a esta realidad, sino que dice palabras más fuertes que los pudieron haber dejado más aturdidos o enojados, enardecidos, porque dice, ciertamente el linaje de Abraham y heredero según la promesa. Entonces esto para los judíos era muy difícil, era no casi, era una blasfemia. Entonces, en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 3, les dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles cuanto a la carne, les habla aquí a los gentiles, a diferencia que de en Galacia, que habla más hacia los judíos, dice, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿A qué se refería? En que en aquel tiempo, les dice, lo aclara, dice, estabais sin Cristo, no tenían la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza, estaban sin Dios en el mundo. Pero en Cristo Jesús, les dice a los gentiles, ustedes que en otro tiempo están lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más adelante, en Efesios 3.1, de hecho les dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, les dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Entonces, este gran misterio de Cristo, que los judíos detestaban con gran intensidad, y algunos de ellos lo hacen hasta el día de hoy, es que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que ellos. Y que además somos copartícipes de la promesa en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Entonces, para ellos esto es demasiado para digerir, que hasta la fecha, pues la vasta mayoría de ellos que siguen creyendo que son el pueblo de Dios, etcétera, etcétera, y siguen guardando la ley, que en realidad ya es la minoría de los judíos, la mayoría son ateos, siguen sintiéndose de esta misma manera. Entonces, el mismo que llamó a Abraham
El mismo que llamó a sus descendientes, a los descendientes de Abraham, para ser pueblo escogido, dice, es Señor de todos los que creen. Es Señor de todos los que creen. Ellos, hay que recordar, esperaban eh, y siguen esperando la llegada de el libertador nacional, la llegada de un político muy importante que los pueda libertar y poner sobre todas las demás naciones antes que un Salvador universal. El Evangelio de Jesús se extiende a todos los que le invocan y para ellos fue esto inaceptable. Fue inaceptable porque pues no era lo que ellos estaban esperando, no era lo que ellos creían que iba a llegar y no es para ellos Jesús el Hijo de Dios. Entonces, debemos de tener en claro que Cristo no solamente es Salvador, sino que también es Señor de todos, que ya lo veíamos en las clases pasadas y que es lo más importante. Antes de Salvador, Él es Señor. Él es Señor de los que creen. Pero en su misericordia dice que es rico para con todos los que le invocan. Nosotros como gentiles recibimos la misma bendición de Dios, así como la misma salvación que Él ofrece a los judíos y a todos en general. Y así como Dios en su soberanía abre las puertas a todos para que crean, debemos también entender que la parte del hombre, por así decirlo, en el proceso de la salvación es invocarle con fe. Es invocarle con fe. Quisiera añadir un énfasis en el alcance universal del mensaje de la salvación. O sea, es para todos los que quieran creer. Es para todos en general. Es para todos. El Evangelio es para todos. En esta parte, Pablo cita a Joel, capítulo 2, versículo 32, cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo había dicho Joel, pues bastantes siglos antes que estuviera Pablo y que lo citara en esta parte de la carta a los romanos. Y debemos entender esta frase, invocar el nombre del Señor, ¿qué es? En el Antiguo Testamento esta frase pues estaba más relacionada con la adoración correcta que se le debe rendir a Dios, al Dios verdadero, a Elohim, al Dios que ellos sabían que era el Dios verdadero. Entonces, esta frase tenía connotaciones de adoración, de culto, de admiración, de alabanza, y consistía en, cuando decían vamos a invocar el nombre del Señor, bueno, pues era exaltar su poder, sus atributos, su santidad, su bondad, etcétera, etcétera. El Salmo 79, versículos 5 y 6. En este salmo podemos encontrar una parte o un lado negativo de esta frase, por así decirlo. Ahorita lo explico. Vamos al Salmo 79, versículos 5 y versículo 6. Salmo 79, versículos 5 y 6 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Este es un salmo imprecatorio. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Es en un sentido negativo mencionado ahorita, no en el aspecto de que sea malo, sino en el aspecto de que está pidiendo el salmista un juicio o un castigo para los que no precisamente adoran, bendicen el nombre del Señor, etcétera, etcétera. En el Salmo 105, ahí más adelante, el Salmo 105, versículo 1, en el lado positivo, de manera muy gozosa, dice el salmista, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y el Salmo 116, de versículos 4 y 5, porque los salmos están llenos de este tipo, bueno, no de este tipo, de esta expresión, invocar el nombre del Señor, etcétera, etcétera.
En el Salmo 116, 4 y 5 dice, invoqué el nombre de Jehová, diciéndolo de manera personal, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces, de esta manera, podemos ver, si usted se da cuenta, el lado positivo de esta frase. Ahora, en estas referencias que acabamos de citar, tanto de Joel como de los Salmos, la palabra Señor que tenemos en el versículo de Romanos capítulo 10, dice, Señor de todos, perdón, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando hace esta cita de Joel y que menciona Señor, en el Antiguo Testamento es el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Pues son las 4 letras que nosotros traducimos en el Antiguo Testamento como Jehová. YHWH, Yahweh, algunos lo mencionan de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo escribe esto en Romanos capítulo 10, invocar el nombre del Señor no era hacer un grito desesperado pidiendo auxilio, no era entrar en éxtasis como lo hacían con las deidades cualquiera a la que adoraban. Era más bien una proclamación de fe. De decir, yo sé que me va a escuchar. Y había obviamente diferentes formas de hacerlo y de expresarlo, ¿no? Podemos recordarnos de Ana, cuando va y ora y se derrama delante de Dios. Bueno, invocó el nombre del Señor. Podemos hacerlo de la manera en que lo hacían los sacerdotes, invocaban el nombre del Señor. ¿Cómo? Bueno, pues a través de los rituales, de los sacrificios que Él había establecido, como Él los había establecido. Entonces, es una proclamación de fe, más bien, en el nombre del Dios único y verdadero, el Creador y Señor de todos los hombres y de todas las cosas. Lo acaba de decir el apóstol Pablo en Romanos 19, que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos para que la persona pueda ser salva. Entonces, debemos de entender en esta parte que es creer, básicamente, que Jesús es el Señor. Y creer es reconocer, y no nada más reconocer intelectualmente o reconocer verbalmente que Jesús es el Señor. Ah, sí, Jesús es el Señor. No, sino es someterse a ese señorío, a esa autoridad, a esa deidad, a esa soberanía, a ese poder, a esa majestad, que se resume, porque podemos decir, bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, se resume a someterse a su palabra y su gracia, que nos da su palabra. Entonces es básicamente esto. Una persona que dice de manera verbal, Jesús es el Señor, pero de manera, al actuar, no, pues entonces no está confesando que Jesús es el Señor, no está invocando el nombre del Señor en su vida. Entonces, todos, tanto judíos como gentiles, si logran hacer esto, invocar el nombre del Señor, pero como lo acabamos de ver, con la connotación que acabamos de ver, dice la Escritura que entonces será salvo. Entonces, este es el proceso, básicamente, que podríamos llamar el proceso de la salvación. Si hay alguna duda, si hay algún comentario acerca de esto, ahí está la caja de los comentarios, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, la próxima semana.